buenas tardes. Nos encontramos con la doctora Edith. Antes que todo, pues le agradecemos mucho por esta entrevista. Es un gusto y obviamente que nos regale estos minutos para compartirnos un poco su conocimiento. Muy buenas tardes, querido maestro Luis, a todos y a todas en esta tarde. Gracias por la invitación. Doctora Edith, ¿puede platicarnos un poquito sobre su experiencia profesional, vincularla a toda esta experiencia también académica, desde su disciplina, por favor? Claro, con muchísimo gusto. Pues los comentarios que voy a vertir espero que sirvan en una suerte de espejo de mis colegas pedagogos en esta trayectoria personal que he vivido, en esta trayectoria profesional como licenciada en pedagogía y en estas aristas que la profesión te va brindando. Pues yo soy pedagoga, sí, de profesión, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad Ajusco, hace ya algunos años, algunas generaciones. En el 2005 egresé, incursioné en los posgrados de calidad por, el acompañamiento académico de investigadores con los que me empecé a relacionar a mi edad muy temprana. A los 18 años yo ya me codeaba con investigadores de renombre en la Universidad Pedagógica y después también pues en todo el país, ¿verdad? Te vas relacionando. Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación fue donde empecé a trabajar, a ingresar a los posgrados de calidad. Un doctorado en Humanidades también, posgrados de calidad como becaria CONACYT, y ahí empezó justo entre el estudio y el trabajo como estrategia de vida, como una estrategia de preparación personal, profesional, de lograr metas, que compaginé siempre el estudio de la licenciatura, de la maestría y el doctorado con algunas actividades profesionales, sobre todo de docencia y de educación continua y permanente. Entonces ahí fui adquiriendo conocimiento de docencia en varios niveles, en primaria, en secundaria, en media superior, y decidí quedarme sobre todo en la docencia de educación superior. No solo la parte de la docencia me atrapa, me enamora y se vuelve parte de mi vida profesional, sino también algunas de las funciones sustantivas que te lleva a la docencia en superior. Y es ahí donde comienzo mi vida académica desde la pedagogía. Convierto entonces también la docencia a abrir espacios, o la llevo más bien a abrir espacios a la educación permanente, a la educación continua, para diseñar, para aplicar o colaborar con algunas instituciones públicas y privadas en cursos, diplomados, conferencias, talleres, y hoy en día no solamente colaboro, sino también diseño, aplico, coordino y desarrollo, desde luego, cursos, talleres, conferencias y algunas actividades de docencia también pública y privada en modalidad virtual y presencia. Así que siempre la parte de no cerrarse a las experiencias y combinar estudio y trabajo, digamos que me fueron llevando de la mano a diferentes actividades profesionales, querido Luis. ¿Qué de enigmático, qué de atracción tiene la educación superior, ¿no? Ser docente en educación superior. Es justo me parece que una combinación perfecta de la utopía que se tiene de transformación social en diferentes aspectos, momentos, sujetos. Tenemos de cara la construcción del conocimiento, tenemos la posibilidad de construir conocimiento, de desarrollarlo, de promover innovación desde la academia, desde la difusión científica, desde la investigación académica, desde un impacto en foros nacionales, internacionales, desde colaboraciones institucionales, interinstitucionales
internacionales, crear lazos académicos, y ahí está la discusión pedagógica, ¿sí?, de todos los temas que nos preocupan, ¿no? Yo tengo mis líneas generadoras de aplicación del conocimiento, que básicamente son historia de la educación y enseñanza de la historia. También he realizado estudios sobre todo de educación y género, y es una oportunidad la educación superior, pero también tienes la figura educativa de pedagogos, por ejemplo, o profesionistas, como son los pedagogos, como son los docentes en formación, u otros profesionales, psicólogos, etcétera, que llevarán a la práctica a espacios diversos, diferentes reflexiones y aportaciones que tú desde la pedagogía en educación superior puedes generar. Entonces es un lugar privilegiado para construir conocimiento y impulsar también espacios de subversión, espacios de reflexión, espacios de compartir y abrir ventanas muy privilegiadas, honestamente. ¿Y has llegado a encontrar esa utopía, digo, en algún ejemplo que nos pueda dar de pronto, en alguna experiencia en ese sentido? Sí, fíjese, es bien interesante estas vivencias, porque cuando yo era estudiante de pedagogía empecé a conocer la teoría de género, por ejemplo, y ahí empezó la construcción utópica de un mundo más equitativo, más justo, de integrar a la normatividad y a la realidad educativa, a la discusión académica, la búsqueda de la equidad, de la justicia, de una perspectiva de género diferente a la que cotidianamente vivimos en nuestra sociedad. Cuando ingreso a la educación superior y comienzo a trabajar estas funciones sustantivas de las que le hablaba, docencia, sí, pero también la gestión educativa, organicé entonces y organizo desde hace varios años actividades académicas que movilizan diferentes ponencias, diferentes aportes que han ayudado a reflexionar, a indagar, a compartir ideas sobre esta mirada de género, por ejemplo. Pero también está la parte de la investigación, y logrado publicar algunas cosas que han sido leídas también por docentes, por mujeres que están en la docencia, por hombres que están en la docencia, y que seguramente genera reflexiones susceptibles de transformación de sus realidades y de las aulas, ¿no?, donde ellos están impartiendo o ejerciendo alguna influencia. Otra de las funciones sustantivas es en educación superior, y donde he podido aterrizar la utopía en realidades, ha sido la parte de asesoría de tesis. Muchas de mis estudiantes y muchos de mis estudiantes han decidido la perspectiva o elegido la perspectiva de género para hacer investigaciones en educación. Entonces tenemos investigaciones históricas con perspectiva de género, la educación de mujeres, por ejemplo, en el Politécnico Nacional, y cómo es que en estas casas de estudio, cuando nacen en el siglo XX, en los años 30, tienen una idea diferenciada, bilateral, de lo que se tendría que educar a hombres y mujeres. Y de estas temáticas, muchas se han construido desde un acompañamiento de una servidora, y es ahí donde yo logro aterrizar las utopías, por ejemplo. Históricamente podemos ver ese proceso. Me mencionaba un poco del origen del Politécnico, pero hablemos de los últimos 30 años, ¿no? ¿Realmente se ha podido cristalizar de alguna manera esas utopías, a partir de los años 90 hasta hoy en día? Sí, bueno, como le decía, una línea de generadora de aplicación del conocimiento que he construido en los últimos 10 años es la historia de la educación, y una construcción historiográfica se llama Cambios y Continuidades. Podemos darnos cuenta que la sociedad no es estática, la sociedad cambia, la sociedad se modifica, es inestable, y qué bueno, ¿no? Porque esto va movilizando y esto va agilizando cosas que están lacerando y que parecieran inamovibles, pero que sí se transforman.
Y también, por otro lado, hay retrocesos. En ese sentido, creo que el avance es gradual, nunca es solamente ascendente. Hay momentos de retrocesos muy fuertes, como estas escenas con las que nos despertamos hoy en la mañana, de una maestra violentada, ¿no?, en su casa, en su hora de trabajo, frente a sus estudiantes, y todavía está ahí expuesta la violencia de género a toda luz, con todas sus letras, en el sistema educativo mexicano y en estas realidades que vivimos como seres humanos, ¿no?, en la cotidianidad. Así que yo me atrevería a decir, hay avances. Hay un autor, ¿verdad?, Pablo Latapí, que dice: en educación se ha avanzado en política pública, en normatividad, ahí tenemos reformas, ¿no?, cada vez más actualizadas, cada vez más teóricas, cada vez más humanizadas, incluso se habla del humanismo, ¿verdad? Sin embargo, hay 3 elementos que él menciona. No del todo son acogidos por los sujetos y por el sistema educativo en sí, o sea, no aterrizado. Tampoco es tan fácil desarrollar estas utopías por todos los procesos socioculturales que implican, ¿no?, y que hay que vencer, son muchos y diversos y cambiantes también. Y finalmente, porque es un proceso que implica también convencimiento. Y ahí es donde también hay una labor pedagógica pendiente, convencernos de avanzar, convencer, que la pedagogía ayude a convencer, a lograr como esta y otras utopías que tenemos pendientes para hacer una mejor sociedad. En estas transiciones, de pronto, tenemos las obvias tecnológicas, ¿no? ¿Cómo ha penetrado en esta parte de la educación y principalmente la superior, ¿no? En contraste con hace por lo menos 20 años, donde no teníamos toda esta capacidad informativa que hoy tenemos. Qué interesante, porque esa charla la he tenido pues con muchos colegas últimamente, ha habido muchos foros, ya quisiéramos más tiempo y que el cuerpo resistiera a lo que nuestra mente quiere alcanzar, ¿no? Pero da de sí, y el día acaba, y no nos da tiempo de ver todas las oportunidades o de leer toda la literatura que ahora está en línea. Yo creo que hemos transitado en pedagogía lo que le llamamos las TIC, que nacieron como tecnologías de información y comunicación, ¿no? Nacieron así, no para educar, se emplearon para la educación. Hoy hubo la necesidad de entender que ya hay, no desde hace poco tiempo, podemos voltear a la política educativa o nuevamente a la historia, que a mí me ayuda mucho a entender mi presente, ¿no? Voltear hacia atrás. Y vemos que la tecnología educativa desde los años 70 ya estaba en el currículum escolar, que en los años 80, en los 90 se impulsaron también el uso de las tecnologías. Está la TV educativa desde hace mucho tiempo, proyectos ya en plataforma de YouTube, ya hay muchas herramientas tecnológicas desde hace décadas, pero hoy por necesidad de salud, una necesidad mundial, nos obligó a voltear a las TAC, las tecnologías aplicadas al conocimiento, y no solo eso, nos ayudó a entender que desde educación tenemos opción a las TEP, tecnologías del empoderamiento, y entonces la pedagogía hoy, más que nunca, creo yo, está emergiendo como una de las disciplinas más flexibles, ¿sí?, que tienen las profesiones, la ciencia, para acercarse a estos espacios. ¿Por qué digo flexibles y por qué digo privilegiada? Porque un psicólogo, digamos, no tiene este ámbito de acercamiento a todo el sistema educativo, e incluso no se le permite ingresar desde adentro a las aulas, ¿verdad? Por ejemplo, del sistema educativo. Un pedagogo puede dar clases, puede trabajar en dirección, en gestión, en administración, tanto pública y privada, desde la raíz del sistema educativo, desde preescolar, en primaria, en secundaria, media superior y superior, teniendo la licenciatura. Claro, van a requerir para cada nivel educativo mayor desarrollo profesional, maestría, doctorado, postdoctorado, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es
la pedagogía hoy nos va a permitir explorar estas TIC, estas TAC, estas TEP y voltear a ver como esta disciplina privilegiada, este espacio de desarrollo profesional que nos está gritando, que nos está pidiendo que le entremos, sin miedo, ¿no? Sin miedo, porque a lo mejor estamos pensando que vamos a construir una serie de herramientas y no somos técnicos, no es cierto, ya están ahí. Hay ingenieros que ya las diseñaron, hay grandes empresas que ya tienen plataformas listas para que la pedagogía haga y lo ponga en acción en el sistema educativo mexicano. Faltamos mucho los pedagogos en este momento para ayudar a aterrizar, a apoyar al sistema en este momento de crisis. No hubo quien apoyara a los docentes en la capacitación del uso de tecnología, a los estudiantes, a los padres de familia. Este trabajo de sensibilización, de comunidad, no estuvo ahí. Hicimos falta. Y bueno, precisamente bajo esta batuta, ¿cómo afrontar esta cantidad abrumante de información, ¿no? Porque finalmente, ya lo mencionaba usted, hablamos de cantidades industriales de libros, de escritos, de artículos, y es una cantidad bárbara de información. ¿Cómo procesarla, cómo incluirla, digo, desde esta perspectiva de la pedagogía? Es bien interesante y también es compleja la pregunta. Sin embargo, ¿cómo lo hemos resuelto cotidianamente? El educador formal en el sistema educativo mexicano se adscribe a un plan de estudios. El plan le pone de frente el tipo de ciudadano y el modelo educativo, la teoría que va a darle sustento al tipo de sujeto, de hombre y mujer, los valores que van a constituirlo, las creencias, las opiniones, en un plan de estudios, en un sistema educativo de educación básica, desde preescolar hasta media superior. Y ahí hay un debate, ¿no?, en torno a si es lo más conveniente, si el plan de estudios nos los cambian cada sexenio, si nos apegamos a ese plan de estudios o no por cuestiones pedagógicas, teóricas, incluso políticas. Lo cierto es que el plan de estudios es un estudio, valga la redundancia, un esfuerzo sistemático muy fuerte por orientar el sentido de sujeto y sociedad en el país. Habría que darle crédito en algún sentido, creo yo, porque he tratado de reflexionar cómo haría Edith Castañeda para conformar ella sola o en su equipo de trabajo, colaboradores, un plan de estudios. Y entonces digo, no, creo que me faltan muchas herramientas, hay que darle crédito. Esta dirección de los planes de estudio, que son esfuerzos muy fuertes, no solo en básica, también en media superior, que se adscriben a un modelo ya en media superior de profesionista y sobre todo ya en superior, ¿no?, de disciplina y su profesión específico de su propia casa de estudios, nos ayuda a depurar lo que ellos ya construyeron, ese camino que va más allá de una propuesta de sujeto y tiene sus propias actividades, tiene sus propias sus contenidos, pero también su literatura básica. Ese esfuerzo creo que nos puede ayudar de infraestructura muy fuerte, muy pesada, y a partir de esa infraestructura, claro que podemos innovar, claro que podemos modificar, proponer, pero no tendríamos que preocuparnos tanto por toda esa información, porque no toda va direccionada al perfil de sujeto, al perfil de ciudadano y del nivel educativo en el que estamos. Así que realmente no tendría que ser un problema si nos apegamos a este esfuerzo ya muy desarrollado, ¿sí?, de un grupo de especialistas multidisciplinarios que arman estas planeaciones, ¿no? Hay otro elemento que nos ayuda mucho a no perdernos.
que tiene que ver con la validación de fuentes científicas, ¿no? Hay una diversidad de fuentes con las que podemos construir conocimiento. Una fuente primaria, por ejemplo, puede ser esta conversación, una fuente oral, la opinión, la reflexión de los sujetos, pero no siempre y del todo son, digamos, académicamente, lo pongo entre comillas porque estamos en un audio, académicamente verificables. ¿Qué lo vuelve académico? La propia epistemología. Tenemos que hacer un ejercicio epistemológico, ¿sí? Filosófico anterior, desde luego, ya lo llevamos a lo epistemológico, de quién construye este conocimiento, quién construyó esta fuente, ¿no? De quién la publica, qué sociedad del conocimiento, para qué, con qué fines. Y, desde luego, desde ahí, siempre validar todas y cada una de las fuentes que usemos en nuestra profesión, pero que también llevemos a los diferentes espacios de profesión en los que nosotros nos desarrollemos: docencia, difusión científica, todas las que estemos incursionando. Aquí me surge una duda, doctora, con respecto precisamente a los planes de estudio, ¿no? Digo, en alguna ocasión, leyendo a Octavio Paz y a Fernando Sabater, de pronto uno encuentra esta distinción entre un plan de estudios para lo laboral y un plan de estudios para la vida, para ser ciudadano, para ser, ¿no? Entonces, digo, nos estamos volviendo más técnicos según las necesidades de lo social con respecto a lo laboral. Es bien interesante. Pues ahí le digo, puede haber toda una discusión en torno a la utilización de los planes de estudio. Una postura personal es darle crédito, pero el crédito no quiere decir una confianza absoluta, total, cegada, sino es el análisis minucioso de una especie de FODA, las fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad, y en donde hay divergencias, en donde no estoy de acuerdo, en donde veo una carga de saturación de contenidos o de bibliografía que no puedo encontrar, a veces los docentes nos encontramos con que no la localizamos, que no tenemos acceso, sobre todo ahorita, ¿no? Con la pandemia, que no pudimos ir a bibliotecas, ¿no? Que solo lo que estaba en línea fue a lo que pudimos recurrir. El poder hacer modificaciones es un derecho, pero también es una obligación. El tener no el acatamiento total del plan de estudios, pero sí el crédito. A mí me parece que es un esfuerzo, le digo, multidisciplinario por construir. No solamente es que el plan de estudios tiene de fondo no solamente la construcción del sujeto que va a desarrollarse profesionalmente, sino que va a convivir consigo mismo, con su comunidad y desde luego a desarrollar una profesión, que ese es el fin último del sistema educativo, donde está el fracaso mayor, ¿no? O sea, es un embudo donde la mayor cantidad está en básica, de repente se hace bien pequeña, ¿no? Ahí se cierra en media superior, y todavía se hace más pequeña en superior. No obstante, en esa básica, yo insisto mucho en voltear a ver la educación básica como un lugar de oportunidad, de una oportunidad de construcción, de innovación, de modificación a través del análisis de lo que ya tenemos, para no perdernos con un sentido de cada quien haga lo que quiera, sino a partir de esa crítica constructiva poder generar alguna subversión necesaria, alguna modificación, que en algunos casos creo que sí hace falta, ¿no? Sobre todo cuando regresando a las utopías, cuando estos anhelos de justicia, de equidad,
de humanidad no llegan, no alcanzan de estos anhelos de meritocracia, de alcanzar metas, y notamos que no son del todo posibles, ahí está la subversión, ahí está la necesidad de la subversión, la adaptación y la reflexión de lo que tenemos ya construido en los planes y programas. Doctora Edith, ¿cuál sería su apreciación, su percepción tanto personal como profesional acerca de la pedagogía en este corto, mediano plazo? Digo, ya vimos que tuvimos la necesidad de adaptación, pero ¿cuál sería su apreciación? ¿Qué va a pasar? Digo, yo sé que regresamos a aulas, pero esto no va a quedar ahí, ¿no? Esto era inevitable. ¿Cuál sería su apreciación? Creo que la pedagogía actualmente ha desarrollado al máximo su potencial de apertura e interdisciplinariedad, ¿no? No podemos entender una pedagogía cerrada a la reflexión y a la modificación, al cambio, a la apertura. O sea, no me imagino una pedagogía totalmente cuadrada, estricta y acabada. Eso no cabe en mi cabeza. Por otro lado, tampoco la veo como una ciencia pura que no requiera el trabajo interdisciplinario de la psicología, de la sociología, de la antropología, de la historia, de la matemática, etcétera. Es una profesión abierta, es una profesión necesariamente interdisciplinaria y una profesión inacabada, no porque esté incompleta, no porque no ha llegado a su máximo, es porque no tiene un tope. Obviamente son temas bastante complejos, no quisiéramos robarle más tiempo y ojalá nos dé pauta a tener la apertura para otra entrevista y retomar algunos de estos puntos para profundizar. ¿En dónde podemos leer o encontrar información de la doctora Edith? Bien, afortunadamente logré de verdad una meta personal de poder comunicar esas ideas allá en la cabeza, en foros académicos, en congresos, en libros, en revistas científicas. Me siento muy orgullosa de esa parte que he podido alcanzar. En internet uno teclea Edith Castañeda Mendoza y aparecen muchos artículos, capítulos de libros, reseñas, revistas en las que he participado, pero también tengo un ORCID, ¿no? Un espacio donde tenemos los académicos para publicar. Basta con poner ORCID, ORCID, Edith Castañeda, y les aparecerá un enlace en el que están ahí publicados pues más de 16 documentos científicos y algunas ponencias, etcétera. Pues no nos queda más que agradecerle mucho por estos minutos, por habernos compartido su conocimiento. Ya tienen los datos donde pueden ver información, leer sus artículos de la doctora Edith. ¿Algo más que quiera agregar, doctora? Sí, claro, muchísimas gracias. Quisiera reiterar el agradecimiento de usted, maestro, por generar estos espacios de reflexión, de comunicación, de compartir entre pares, de ser siempre un ejemplo, una punta de lanza para estudiantes, para académicos. Quisiera más tiempo para irle al ritmo, maestro, pero muy orgullosa de estar acá, muy agradecida, y quisiera cerrar con una reflexión en torno a no cerrarse a las experiencias profesionales, no pensar en que nuestra profesión tiene una única meta o un único espacio de desarrollo, sino abrir ventanas, abrir puertas, aguanes, y explorar, porque esa exploración, esa indagación nos llevará sin duda a experiencias maravillosas. De eso se trata la vida, de vivirla profesionalmente también.
No nos queda más que reiterar nuestro agradecimiento y obviamente dejar esta puerta abierta para poder volver a tener esta experiencia de platicar con la doctora Edith. Muchas gracias, doctora. A sus órdenes.